Buenas tardes, alumnos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta clase vamos a seguir hablando del recurso suelo. Ustedes saben que recurso suelo, estuvimos diciendo que el recurso suelo es un recurso donde nosotros hacemos todas nuestras actividades. Por lo tanto, los impactos ambientales que sufre este recurso son múltiples y en particular estuvimos describiendo qué sucedía con una de las problemáticas que a nivel mundial son las más recurrentes del suelo, que son, o mejor dicho, que es el tema de la degradación. En la clase de hoy vamos a hablar de otra gran problemática, que es la disposición final de los residuos sólidos urbanos que nosotros generamos cuando descartamos todo tipo de residuos en nuestra casa o desde nuestro domicilio. Por eso se les llama residuos sólidos urbanos. Y en particular, lo que vamos a ver es que la disposición final en general es sobre este recurso, generando la contaminación obviamente pertinente o proveniente de todos estos residuos plásticos, metales, todo tipo de residuos de los que ustedes conocen muy bien porque son los que generamos a nivel domiciliario. A esto le llamamos gestión de los residuos. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer con los residuos? No sé si ustedes alguna vez se hicieron esa pregunta, ¿a dónde van a parar los residuos que descarto? No es una pregunta menor porque en general consumimos económicamente, cuanto mejor nos va, más consumimos y más descartamos. En general para la clase media, cuando la economía empieza a temblequear, bueno, también consumimos menos y por lo tanto generamos menos residuos, pero esa no es, digamos, la cuestión. La cuestión es que nosotros sustentablemente tengamos conciencia de lo que estamos generando, del impacto que estamos generando sobre el ambiente, y que en definitiva lo que está pasando es que nosotros estamos compitiendo, escuchen esto porque esto es muy importante, competimos con la basura, así como nosotros le decimos vulgarmente al residuo, competimos con estos residuos por espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a disponer finalmente un residuo sobre el suelo, ya sea como suele suceder normalmente, que se disponen los residuos sobre un basural a cielo abierto, o se hace correctamente como en un relleno sanitario, pero en ambos casos, en ese lugar yo no voy a poder desarrollar otra actividad. Ahora vamos a ver con el transcurso de la clase que lo que se hace con un relleno sanitario clausurado, que así se le dice a un relleno que no admite más residuos, es un espacio verde, pero ahí yo no voy a poder cultivar, no voy a poder hacer una edificación, no voy a poder hacer un camino, ahora vamos a ver por qué, pero ahí está clara la competencia. O lo uso para disponer finalmente residuos que no tienen ninguna utilidad, es decir, que me van a generar a mí un gran pasivo ambiental, es decir, eso diríamos, ¿qué es un pasivo ambiental? Es una cantidad, en este caso, de residuos que no tienen ningún tipo de utilidad y que están discretamente enterrados, a veces no tan discretamente, de manera que no estén en contacto con el hombre y con el ambiente, pero en realidad el pasivo ambiental existe. Y es una competencia que en otros lugares del mundo no pueden darse el lujo porque no tienen área disponible de estar ocupando el suelo en ese sentido. Entonces, la gestión de los residuos sólidos urbanos es un tema, además, que estos residuos sólidos que generamos a nivel domiciliario es un tema que a los municipios
les ocupa un gran porcentaje de los impuestos que recaudan, es decir, es un monto muy alto en porcentaje en la totalidad de los gastos que tiene un municipio. El tema de la recolección de residuos y su posterior disposición final es muy caro para todos los municipios. Y además es un problema que va aumentando, es exponencial, cuando las ciudades empiezan a ser más grandes, es decir, empiezan a tener más número de habitantes. Entonces, ¿se pueden evitar los residuos sólidos en el 100%? Desde ya, por más ecológicos que seamos, los residuos sólidos no los vamos a evitar porque son generados de la actividad diaria, digamos, de lo que es la vida diaria de un individuo, perdón. Pero sí se podemos nosotros desarrollar muchas actividades, es decir, una vez que uno está informado, que uno está educado y que muchas veces estamos informados pero no tomamos la decisión, una vez que uno toma la decisión, puede empezar a ser más sustentable con respecto a estos temas. ¿Por qué? Porque estos residuos sólidos lo primero que van a producir es un impacto sobre la salud, es decir, el hombre siempre se pone sobre todas las cosas, es decir, sobre el resto de los seres vivos que ocupan la Tierra, pero lo cierto es que los basurales a cielo abierto, la basura desperdigada por los centros urbanos o en mini basurales o microbasurales que están tan a la orden del día actualmente, eso genera sobre la salud pública una problemática muy actual, una problemática que no se ha solucionado y que es muy importante porque inclusive en estos microbasurales o en basurales a cielo abierto donde dispone el mismo municipio, disponen estos residuos, no hay control con respecto a la gente que accede al lugar para buscar alimento inclusive, o algún tipo de material que pueda llegar a reciclar. Por lo tanto, ese contacto del hombre con el residuo va a generar un alto impacto sobre su salud, y no solamente eso, sino también la misma contaminación del suelo que va a generar inclusive la contaminación potencialmente, por ejemplo, la contaminación del agua. Ustedes saben que ya nosotros hemos hecho una descripción de que el suelo funciona como filtro, pero si bien es muy importante como filtro esa función, en realidad tampoco es mágico el asunto, así que por lo tanto es posible que a través de los horizontes de un suelo pueda llegar un contaminante hacia las napas freáticas, es decir, las napas de agua subterránea, de las cuales, por ejemplo, acá en Zárate, de donde les estoy hablando, el agua que consumimos es agua de napa, es decir, no es agua que se saca del río y se potabiliza, sino que es agua que se está sacando de las napas, que si nosotros a las napas las contaminamos, por ende, vamos a estar contaminados también los seres humanos que consumamos ese líquido. Por otro lado, también vamos a decir lo que estábamos, digamos, nos ponemos sobre todo las cuestiones, pero va a impactar sobre los recursos naturales. La napa que estábamos describiendo también es un recurso natural. El suelo, estuvimos diciendo en la clase anterior que es un recurso natural importantísimo para poder obtener de él alimentos. Y además el suelo es el medio en el cual nosotros desarrollamos todas nuestras actividades. Por lo tanto, cualquier actividad que uno quiera desarrollar, si el suelo está contaminado, va a estar impactando sobre estos efectos. Sobre el medio ambiente en general, o sobre ambiente, ¿no? Fíjense que ahora la palabra medio ambiente es medio como que está discutida porque medio y ambiente viene a ser más o menos lo mismo. Con respecto a la gestión de residuos sólidos, entonces, esta idea de gestionar el residuo en un relleno sanitario
no, es una idea bastante reciente, o una solución entre comillas bastante reciente. ¿Qué se hacía y se hace esto del vertido en la tierra? ¿Qué significa? Significa que nosotros estamos utilizando el suelo como un lugar de disposición final y utilizándolo como un basural a cielo abierto. Por otro lado, en otros momentos también se han vertido los residuos en el agua. Y ahí aparecen una cantidad de convenios, inclusive convenios que vamos a ver después cuando estemos en tercer año, cuando vemos la materia de protección ambiental, la van a tener otra vez en tercer año, y ahí vamos a hablar de uno de los convenios, que es el London Convention, que habla justamente del vertimiento, desechos y otras materias, de la prevención de la contaminación de estos desechos, que a lo mejor ustedes habrán observado en alguna película remite a esa época que no es muy lejana, que se salían con grandes barcazas hacia aguas afuera, y el agua se vertía los residuos se vertían en el agua como cosa que si no la veo desapareció. Ustedes saben inclusive que a pesar de que a nivel internacional, por convenio, está prohibido los vertidos o vertimientos de basuras en las aguas, hay grandes islas en algunos lugares del mundo donde se han formado islas de basura de mucha dimensión, justamente además solo las basuras que flotan, por supuesto, el resto de las basuras, imaginémonos dónde están. Es decir, por lo menos legalmente, este es un tema que está prohibido en este momento. Por otro lado, también, bueno, los basurales, históricamente lo que se ha hecho con ellos es el enterramiento así por enterrar nomás basura sin ningún tipo de técnica, y por otro lado, otra de lo que se ha hecho y se sigue haciendo también, pero que se ha hecho históricamente, es el tema de prender fuego el residuo. Ustedes saben que cuando uno quiere deshacerse de algo, de cualquier tipo de material, la forma más eficiente es prenderla a fuego. Y me va a quedar un residuo, que ese residuo le llamo ceniza, y que esa ceniza también voy a tener que darle una disposición final. Es decir, en algún lado tengo que poner la ceniza. Cuando yo hago un fueguito, hago un asado, me queda ceniza, la tiro a la basura. Bueno, esa sería la disposición final que yo le estoy dando. Pero si yo prendo residuos y me queda una ceniza, esa ceniza inclusive puede ser contaminante, y por lo tanto también tengo que disponerla finalmente. Pero si bien el tema de la incineración, que es el término correcto respecto a la gestión a prender fuego un residuo, la incineración tiene el gran problema de la contaminación del aire. Entonces, al producirse la contaminación del aire, esto es muy peligroso, y sobre todo si no hay control. Es decir, yo puedo incinerar, pero tengo que incinerar en hornos preparados para esto, y que ese horno inclusive esté muy bien controlado en cuanto a lo que emite hacia la atmósfera. Es decir, los efluentes gaseosos y con material particulado, ustedes saben que en un efluente de este tipo, es decir, lo que sale por una chimenea, hablando mal y pronto, no solamente son gases contaminantes, sino que también se están emanando material sólido, a lo que nosotros llamamos material particulado o aerosol atmosférico. Esto es muy importante porque no solamente las partículas son contaminantes son peligrosas para la salud, sino que en sí, por ser sólidos nomás, porque si yo respiro aerosol atmosférico de muy pequeño tamaño, se me va a retener en mi sistema respiratorio. Es decir, cuanto más finitas, más chiquitas sean las partículas, más peligrosas son. Pero además estas partículas pueden tener adheridas en ellas digamos, otros contaminantes
y ahí, digamos, termina de complicar el tema de la contaminación y los efectos sobre la gente que es asmática, los problemas respiratorios, etcétera, etcétera. Es decir, que el quemado, por el momento, o la incineración, mejor dicho, por el momento en la República Argentina, no está habilitada para los residuos sólidos urbanos, lo cual, si bien podría ser una gran solución, en una república en donde los controles son muy defectuosos, por el momento es lo mejor que puede pasar, porque si no la contaminación del aire, la gente que estuviera cerca de estos centros de incineración tendría severos problemas de salud. Por otro lado, dentro de lo que es ustedes saben que habrán visto inclusive en muchos lugares en su ciudad, que todo lo que son residuos, inclusive se alimentan animales en basurales, pero muchos de los residuos orgánicos se utilizan para alimentar en general suelen ser cerdos, es decir, si bien hoy está más controlada la actividad de la cría de porcinos, históricamente este tipo de animal ha sido criado en basurales y ha sido criado con estos residuos orgánicos provenientes de distintos lugares. Hoy en particular se habla técnica, ustedes saben que en ambiente hay una definición que se la tienen que grabar, que es la definición de desarrollo sustentable o desarrollo sostenible. Esta definición habla básicamente de que ¿dónde surge digamos, para los argentinos? ¿Dónde está incorporada esta definición? Porque esta definición es anterior y no la inventamos tampoco los argentinos. En el artículo 41 de la Constitución Nacional. Este artículo 41 menciona en su primer párrafo al desarrollo sustentable, que es aquel tipo de desarrollo que las generaciones presentes debemos, implementar este tipo de desarrollo, de manera que las generaciones futuras puedan usufructuar de los mismos beneficios que nos da la naturaleza a nosotros, ¿no? Claramente esto que habla de generaciones presentes, generaciones futuras, y ahí el uso de los recursos, que no solamente son recursos naturales, sino también son recursos humanos, recursos económicos, recursos culturales, es una definición muy fácil de repetir, pero extremadamente difícil de cumplir. Entonces, dentro de lo que se ha pensado como, digamos, propuesta para la gestión de los residuos sólidos y que no sean ninguna de estas cuestiones que estuvimos mencionando hasta ahora, lo que se está haciendo ahora, sustentablemente hablando, es el tema de o qué propuesta hay, es la propuesta del reciclado y la propuesta de disponer finalmente los residuos en un relleno sanitario, que es un lugar también sobre el suelo, pero es un espacio elegido con ese fin y que además está controlado bajo ciertas condiciones que ahora vamos a describir. En estas cuestiones, cuando vamos a hablar de reciclado, lo que vamos a decir con respecto a esto es que los habitantes de una ciudad, de un pueblo, etcétera, cuando se produce el reciclado, primero yo tengo que estar informado de cuál es la importancia, cómo se hace, por qué debo actuar de esta manera, etcétera. La reducción en origen tiene que ver con la mayor conciencia de un individuo, porque significa reducir la acción que estoy haciendo, la estoy haciendo en mi casa. Y es la más eficiente, es la más difícil de que una persona este tipo de acción la cumpla, porque no solamente
tengo que estar decidido a separar, digamos, a consumir. Primero, el primer tema con respecto en lo que tengo que hacer en casa es pensar en descartar menos, es decir, usar menos materiales descartables, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, lo que necesito hacer es separar todo lo que yo pueda volver a reingresar en la corriente de materia prima, es decir, cuando yo tengo un residuo y a ese residuo lo reingreso porque lo reciclé, por ejemplo, como plástico, o como un papel que en vez de volver a cortar árboles lo voy a utilizar para volver a hacer papel, deja de ser residuo. Es decir, no va a entrar en la corriente de la gestión de los residuos que tengo que disponer en un lugar. Por lo tanto, a esto le llamo reducción en origen, o le llamo separación en origen. Y significa que yo en mi casa voy a tener una eficiencia alta con respecto a la cantidad y a la calidad de lo que yo puedo separar, porque no se contamina. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, una caja de gelatina que me preparé al mediodía y que la separo porque voy a reciclarla como cartón, no es lo mismo que en una planta de reciclaje llegue mi caja de gelatina, pero que llegue toda contaminada con la yerba que después descargué mi mate usado y se mojó la caja. Esa caja de cartón ya no tiene valor de reciclado. A eso le llamamos, digamos, reducción en origen y que le llamamos a la mayor eficiencia en la reducción en origen. Con respecto al reciclado, como estábamos diciendo recién, o lo hago en mi casa o lo puede hacer el municipio en una planta de separación de residuos, pero el reciclado o el porcentaje de material reciclado que puedo obtener de ahí, al estar mucho más contaminado, va a ser mucho menor. Por otro lado, también yo puedo, en el caso de separar, por ejemplo, el material orgánico, lo que voy a hacer con todo lo que es materia orgánica, ustedes saben que la materia orgánica se descompone. ¿Quién la va a descomponer? La van a descomponer las bacterias y los hongos. Estas bacterias y hongos rompen esas estructuras, rompen esas moléculas y las transforman en otra cosa. En este caso es lo que nosotros llamaríamos otra cosa, son liberación de gases hacia la atmósfera y además la transformación de lo que puede haber sido una cáscara de papa o lo que puede haber sido una cáscara de banana, la transforma, en pocos meses la puedo ver transformada en tierra negra. Pero volvemos a lo mismo, si yo hice esa separación de la materia orgánica en origen, voy a poder tener una buena transformación. Si a mí la materia orgánica me quedó capturada dentro de 2 bolsas de plástico, que son las que pasó a buscar el camión de la basura, y la posibilidad de transformación se reduce enormemente. La disposición final, entonces, los primeros 3 puntos, reducción en origen, reciclado y transformación, van a tener un alto impacto en la disposición final que yo tenga, en realidad en el volumen de que yo tenga que disponer finalmente. Es decir, sea donde sea que la disponga, va a variar el volumen en función de haber aplicado, ya sea en origen o en una planta de separación de residuos, tengo que haber aplicado para alguna de estas técnicas para poder haber reducido la cantidad que me llegue a mí, por ejemplo, un relleno sanitario, que sería la forma correcta de gestionar estos residuos. Entonces, para hacer una planificación de la gestión integral, es decir, planificación de la gestión integral sería gestionar los residuos desde el vamos, ¿no? Genero algo que para mí es un desecho, y ahí voy a ver cómo sería la planificación integral. Ver si lo puedo reciclar, dónde, en casa o en una planta, ver si lo puedo transformar haciendo un compostaje, ver si lo puedo incinerar. El tema de la incineración a nivel domiciliario está descartado, porque nadie tiene, todos podemos prender fuego, pero nadie tiene la tecnología, las instalaciones para poder hacerlo con control. Por lo tanto, el tema de de quemar residuos en un domicilio es una barbarie, digamos, respecto a la contaminación del aire. Y a la misma
la misma contaminación de la persona que lo está haciendo. Y la disposición final en relleno sería, como dijimos recién, lo ideal con respecto a darle una terminación, la disposición correcta. Esto que estamos viendo acá son pilas de compost, que ahora voy a explicar, es decir, estas son pilas de compost digamos, puede ser en una instalación o puede ser inclusive ustedes pueden observar este tipo de pilas, las pueden observar en las quintas comerciales. Para nosotros esto sería una pila enorme, es decir, yo puedo compostar en casa, inclusive lo puedo hacer en un balde, pero estas pilas de este tamaño son cuando yo tengo mucho volumen de material verde, que va a pasar lo mismo que pasa en un balde con poca cantidad. El tema es algunos recaudos que hay que tener que ahora vamos a describir. Entonces, dijimos, ¿cuáles son qué es lo que deberíamos hacer nosotros o colaborar? Recolectar los residuos separándolos en origen, separarlos en instalaciones de recepción. Las instalaciones de recepción cuentan 100% son instalaciones que dependen del municipio, ahí ya el individuo que generó los residuos ya no hace nada ahí, sino que paga los impuestos para que puedan estar esas instalaciones de recepción. Esas instalaciones de recepción son cintas transportadoras de residuos, en donde lo que se hace es ya lo que se puede rescatar, que no esté contaminado, en forma manual se va separando, o sea que el porcentaje de recuperación es mucho menor en lo que estábamos hablando anteriormente, y el tema de la transformación, que son las pilas estas que estamos de compost, esta técnica se le llama compostaje, que es la que estamos viendo acá en la imagen. Bien, es decir, acá tenemos un cuadro en donde más o menos nos va diciendo de mayor a menor cómo sería la gestión ideal de un residuo. Primero, digamos, con respecto a lo que estuvimos hablando, ustedes saben que en esta regla de las 3 R's, de reducir, reusar y reciclar, también hay una jerarquía. La jerarquía de reducir es la que nosotros deberíamos digamos, aplicar primero, que en este caso sería no producir la contaminación, directamente no producir el residuo. Por ejemplo, si yo estoy utilizando siempre la misma bolsa para ir al supermercado y no utilizo bolsas de plástico, uso esas bolsas resistentes, etcétera, etcétera, entonces ahí yo estoy, digamos, directamente reduciendo. Y digamos que más o menos las jerarquías posteriores que están diciendo acá, que se están nombrando acá, son las que estuvimos hablando, digamos, están la punta de la pirámide en no producir, tratar de producir muchos menos residuos, y la base en la disposición final. Es decir, nosotros deberíamos exigir que fuera un relleno sanitario. Con respecto a lo que estábamos diciendo hoy, en general, ustedes me comentarán cómo será en alguna oportunidad, cómo es en las ciudades en donde viven. O sea, acá estamos observando como para cerrar la idea de todo lo que estuvimos diciendo, estamos observando imágenes de un basural a cielo abierto, donde la gente entra sin ningún tipo de restricción, está en contacto con los residuos. Claramente acá la salud está totalmente comprometida, y no hay control absolutamente ni de la contaminación del suelo, ni de la salud del hombre, ni de la restricción de entrada, ni de la contaminación del aire, ni de nada. En este caso ya estamos viendo que estos son camiones que traen basura compactada de una planta de transferencia. No son los camiones que ustedes suelen ver, los llamados cola de pato. Esos llamados camiones cola de pato son los que cargan la basura por la parte posterior y que la hacen una pequeña prensada, cuando se escucha el ruido del camión, que ustedes lo habrán observado, o lo habrán escuchado, mejor dicho. Estos son camiones que vienen porque se traslada desde un centro de transferencia hacia el relleno sanitario. Ya se compactó la basura en este caso para poder transportar menos residuos. Ustedes saben que transportar residuos es un costo muy alto y es una locura en definitiva, pero es lo que hacemos. Transportar residuos a más de 60 kilómetros
no es rentable para nadie y ya es imposible de hacer, pero una de las cuasi soluciones, digamos, o para que cierre algún número, es compactar la basura y trasladarla en estos camiones que uno suele ver a veces por la ruta, que son los que van de la planta de separación de residuos hacia el relleno sanitario. ¿Qué es un relleno sanitario? Un relleno sanitario no es un lugar bajo, un humedal, un pantano, lo que le llamamos nosotros un pantano vulgarmente, sino que es una celda que se construye con ese fin y que en este caso estamos viendo claramente cómo es. Es una celda construida por maquinaria, es una celda que está recubierta por un film, un nylon de alta densidad. El objetivo de ese nylon es evitar el contacto de los residuos con el suelo, es decir, que no se contamine el suelo y no se contamine la napa freática, que es lo que estábamos diciendo al principio de la clase. Y lo que vamos a observar acá también es el tema de estos caños que ustedes ven. Son caños que van a liberar el metano, que cuando esta celda esté llena de basura, se va a estar descomponiendo la basura. Entonces, esa descomposición genera gases. Si esos gases, que básicamente es el metano, que encima es un gas HEI, es decir, gas de efecto invernadero, si este gas no es liberado, no se ventea hacia la atmósfera, entonces este gas va a explotar. Entonces, por eso es muy importante, son muy importantes estos tubos, es muy importante que cuando el relleno esté cerrado esto siga ventilando, y aparte sería también muy importante, que esto solamente en Argentina se hace muy poco, que estos gases se pueden recuperar y utilizar como energía, porque ustedes saben que el metano es uno de los gases que se utiliza en la garrafa, por lo tanto, podríamos utilizarlos también como energía, y en vez de ventearlos hacia la atmósfera, que son justamente los gases HEI, los que generan el aumento del efecto invernadero. Por otro lado, acá ya vamos viendo cómo la maquinaria va organizando sobre la celda los residuos y los va compactando. En Argentina siempre estamos si bien tenemos espacios libres para construir rellenos sanitarios, nunca se decide con anticipación el tema de dónde va a haber un relleno, y entonces siempre los rellenos nuestros están altamente compactados. Bueno, esto no es, digamos, la alta compactación no permite mucha descomposición, motivo por el cual estos rellenos tienen una descomposición muy baja, prácticamente nula. Por otro lado, acá estamos viendo la celda, ahora ya no vemos la tierra, solamente estamos viendo una máquina que está completando la celda y vemos el nylon, que es lo que está impidiendo la filtración de lo que llamamos lixiviado. ¿Qué son los lixiviados? Los lixiviados son esos líquidos altamente contaminados que es lo que nosotros cuando no sacamos con regularidad, digamos, a veces levantamos la bolsita de la basura y chorrea, que tiene olor, nos dejó olor en el tarro de basura, un líquido oscuro, oloroso y además altamente contaminado. Bueno, en esto se produce lo mismo y es el lixiviado. Si yo no tengo un nylon o no tengo alguna cobertura impermeable, va a pasar hacia el suelo, y del suelo inclusive va a pasar a la napa freática. Acá vemos un corte transversal de lo que es un relleno sanitario, que de ninguna manera es que la basura va a desaparecer, que el residuo desapareció, sino que yo lo que hago acá es tener claramente un residuo que genera el mismo ser humano y tratar de que no esté en contacto ni con el hombre y que no esté en contacto con el ambiente. Ese es el objetivo de un relleno sanitario. Por otro lado, acá estamos viendo un relleno sanitario ya cerrado, se le suele llamar clausurado, no porque haya sido una infracción, sino porque no admite más residuos. Fíjense inclusive la aberración del cambio de paisaje con esta montaña, que, bueno, luego lo que se hace con un relleno es, en este caso se forestó, se hace un parque, fíjense cómo ha quedado ese paisaje modificado, ha quedado, digamos, de esta manera, se transforman en parques porque como liberan metano aún cerrados, es muy peligroso construir sobre ellos. Eso ya ha pasado, han explotado rellenos sanitarios debido a que se ha construido sobre ellos y la acumulación de metano ha generado explosiones, y por ende no se recomienda construir por encima de un relleno sanitario, sino se recomienda solamente que sean espacios verdes.
Y por otro lado, acá volvemos al tema del compostaje. Es muy importante que entiendan que el compost yo lo puedo hacer hasta en un departamento. En un balde yo puedo ir descartando todo aquel material orgánico que genero, yerba, té, siempre estamos hablando de residuos, ¿no? Yerba, té, cáscaras de fruta, cáscaras de verduras, cuando corto el pasto, etcétera, eso con una determinada humedad y aireándolo con una herramienta como una horquilla, se va a transformar mucho más rápido en verano, porque depende de la temperatura, que en invierno, pero se va a transformar muy rápido en tierra negra. Entonces, terminando, digamos, con este tema, quiero que quede claro, o es decir, nosotros somos responsables no solamente de generar menos residuos, de reciclar en origen, pero también somos responsables de exigir qué es lo que se hace con nuestros impuestos y qué se hace en particular con los residuos. Uno suele ni siquiera pensar a dónde van a parar los residuos que genero, y en casi todos los lugares de las ciudades de Argentina van a parar a basurales a cielo abierto. Entonces, digamos, esto es un poco invitarlos al compromiso. Bueno, nada más por hoy, así que me despido de ustedes. Hasta la próxima clase.